Era una de esas noches en las que el aire está tan cargado de humedad que puedes casi masticarlo. Había estado conduciendo durante horas, atravesando los pantanos y bayous que hacen de Luisiana un lugar tan único. Estaba cansado, los ojos me picaban por la falta de sueño, y la radio emitía nada más que estática mientras cruzaba ese paisaje solitario. Fue entonces cuando vi algo que me hizo dudar de mi cordura. A través de la espesa niebla, una figura apareció en el borde de la carretera. Al principio pensé que era un ciervo, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer. Estaba parada allí, en medio de la nada, con un vestido blanco que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Instintivamente pisé el freno. No podía dejar a una mujer sola en un lugar como ese. Podría ser peligroso o podría necesitar ayuda, pero algo en mi interior me gritaba que siguiera conduciendo, que no me detuviera. Ignoré ese sentimiento. Me dije que era solo el cansancio hablando. Cuando me detuve al lado de la carretera, bajé la ventanilla y la llamé. ¿Necesita ayuda? Mi voz sonó extrañamente en la noche húmeda. Ella se acercó, moviéndose de una manera que no parecía del todo natural. Su rostro estaba oculto por el cabello oscuro y mojado, y cuando finalmente lo alzó para mirarme, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus ojos eran de un negro profundo, sin rastro de blanco en ellos, y su piel tenía un matiz pálido, casi translúcido. ¿Puedes llevarme a casa? Su voz era un susurro, apenas audible sobre el sonido de los grillos y el distante croar de las ranas. Sin saber por qué asentí. Algo en su presencia era hipnótico, y no podía negarle su petición. Abrió la puerta del camión y subió, su vestido dejando pequeñas gotas de rocío en el asiento. Mientras volvía a la carretera, no pude evitar preguntarle, ¿dónde vive? Por aquí cerca, respondió ella, señalando hacia adelante con un dedo delgado y pálido. Solo sigue conduciendo, te diré cuándo parar. Así que seguí conduciendo, adentrándome más en la oscuridad de los bayous. La niebla parecía hacerse más densa con cada milla que recorríamos, y la única luz provenía de los faros del camión, que apenas perforaban la bruma. La mujer permanecía en silencio a mi lado, su mirada perdida en la noche. ¿Cómo te llamas?, pregunté, intentando romper el incómodo silencio. Camille, respondió ella. Su voz sonaba como una melodía lejana. Bonito nombre, murmuré, aunque lo que realmente quería era saber más sobre ella. ¿Por qué estaba sola en medio de la carretera? ¿Qué le había pasado? Sin embargo, antes de que pudiera formular otra pregunta, ella dijo, «Detente aquí». Miré alrededor, buscando alguna señal de una casa o de cualquier tipo de civilización, pero no había nada. Solo árboles retorcidos y el agua oscura del pantano reflejando la luna. ¿Aquí?, pregunté, confundido. «Sí», dijo Camille, abriendo la puerta del camión. «Este es mi hogar». Antes de que pudiera decir algo más, ella se había desvanecido en la niebla. Me quedé sentado, estupefacto, mirando el lugar donde había estado parada segundos antes. No había rastro de ella, como si se hubiera evaporado en el aire. Intenté convencerme de que estaba cansado, que mi mente estaba jugando trucos debido al agotamiento. Pero había algo en el aire, una sensación de electricidad que me hacía imposible negar lo que acababa de experimentar. Decidí que lo mejor sería seguir conduciendo, alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Pero cuando intenté arrancar el camión, no pasó nada. Volví a intentarlo, y de nuevo, nada. Estaba atrapado allí, en medio de la noche, en algún lugar desconocido de los pantanos de Luisiana. Saliendo del camión, abrí el capó para ver si podía encontrar el problema. Mientras examinaba el motor, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un suave canto, una melodía que parecía venir del agua misma. Miré hacia el pantano y bajo la luz de la luna vi figuras moviéndose entre los árboles. Eran sombras, apenas visibles, bailando al son de esa extraña canción. Un terror primal se apoderó de mí y supe que tenía que salir de allí. Me metí de nuevo en el camión, intentando arrancarlo una vez más. Esta vez el motor rugió a la vida, como si nunca hubiera tenido un problema. No esperé ni un segundo más. Puse el camión en marcha
y salí de allí a toda velocidad, dejando atrás la niebla, las sombras y la canción que aún resonaba en mis oídos. Mientras me alejaba de ese lugar embrujado, la niebla comenzó a disiparse y el paisaje se volvió más familiar. Sin embargo, la sensación de inquietud no me abandonaba. Las imágenes de Camille y las sombras danzantes en el pantano se repetían en mi mente como una pesadilla viviente. No me detuve hasta llegar a una pequeña gasolinera iluminada con luces fluorescentes que parecía un oasis de normalidad en medio de la noche. Necesitaba café, algo de comer y, sobre todo, la compañía de otras personas, aunque fueran desconocidos. Mientras tomaba mi café en una mesa solitaria, intenté darle sentido a lo que había experimentado. ¿Había sido real o simplemente el producto de mi agotamiento y mi imaginación? Decidí que lo mejor sería no mencionarlo a nadie. ¿Quién iba a creerme? Un camionero cansado hablando de fantasmas y cantos misteriosos en los pantanos. Tras un breve descanso, me preparé para continuar mi viaje. Mientras pagaba en la caja, el anciano detrás del mostrador me miró fijamente. «¿Todo bien, hijo? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Me reí nerviosamente. «Ha sido una larga noche», contesté. «¿Pasaste por los pantanos?», preguntó con un tono inquisitivo. «Sí», respondí con cautela, preguntándome por qué lo preguntaba. El anciano asintió lentamente, como si confirmara sus sospechas. «Hay historias sobre esos lugares», dijo en voz baja. «Historias de espíritus y cosas que no pertenecen a este mundo. Debes tener cuidado». Su comentario me dejó inquieto. No era solo mi imaginación entonces. Había algo más en esos pantanos, algo antiguo y desconocido. Salí de la gasolinera con una sensación de desasosiego. Durante el resto del viaje, no pude dejar de mirar por el espejo retrovisor, medio esperando ver la figura de Camille siguiéndome o las sombras moviéndose en la distancia. Finalmente llegué a mi destino, un pequeño pueblo en el corazón de Luisiana. Entregué la carga que llevaba y me preparé para pasar la noche en un motel local. Pero antes de que pudiera descansar, algo llamó mi atención en las noticias de la televisión del vestíbulo. «Desaparición misteriosa en los pantanos de Luisiana», anunciaba el presentador. Una joven local, Camille Broussard, desapareció hace 5 años en circunstancias misteriosas. El rostro de Camille apareció en la pantalla y sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Era ella, la mujer que había recogido en la carretera, la misma que había desaparecido hace años. ¿Qué había visto realmente esa noche? ¿Era el espíritu de Camille lo que me había encontrado en el pantano? Las preguntas giraban en mi cabeza, pero sabía que no encontraría respuestas. Algunas cosas en este mundo permanecen sin explicación, especialmente en los oscuros y húmedos pantanos de Luisiana. Y así, con más preguntas que respuestas, continué mi viaje, llevando conmigo la historia de una noche que nunca olvidaría. Una historia que me recordaría siempre que hay más misterios en este mundo de los que podemos entender. El camino del miedo, Delaware. Era una noche fría de noviembre y mi ruta me llevaba a través del corazón de Delaware, un estado conocido por sus pacíficos paisajes y su tranquila belleza. Pero esa noche no había nada de tranquilo en el aire. Una densa niebla se cernía sobre la carretera, tragándose las débiles luces de mi camión. Sentía una inquietante sensación de aislamiento, como si estuviera conduciendo a través de un mundo olvidado. Había escuchado historias de otros camioneros sobre rutas extrañas y sucesos inexplicables en las carreteras de América, pero siempre las había descartado como simples cuentos para no dormir. Sin embargo, esa noche empecé a preguntarme si había algo de verdad en esas viejas historias. Mientras avanzaba, el silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el ronroneo constante del motor y el ocasional crujido de las ramas a los lados de la carretera. No había señales de vida, ni coches, ni animales, ni siquiera el sonido del viento. Era como si la naturaleza misma hubiera retenido su aliento. De repente, una sombra cruzó rápidamente frente a mi camión.
Pisé los frenos, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Me quedé mirando fijamente hacia adelante, esperando ver algún animal o quizás un peatón imprudente. Pero no había nada, solo la oscura carretera y la niebla que se retorcía como fantasmas a la luz de mis faros. Intenté convencerme de que había sido solo mi imaginación, un truco de la luz y el cansancio, pero en el fondo, algo me decía que había más en esa sombra fugaz de lo que quería admitir. Decidí continuar, con la esperanza de dejar atrás ese inquietante incidente. Pero eso solo fue el principio. A medida que seguía adelante, las cosas se volvieron aún más extrañas. Mientras el camión rugía a través de la densa niebla, mi mente luchaba por mantenerse enfocada en la carretera. La aparición fugaz había dejado una marca en mi percepción, haciendo que cada sombra pareciera moverse y cada sonido pareciera un susurro. Me repetía a mí mismo que era solo el cansancio, que había estado demasiado tiempo al volante, pero en mi interior sabía que algo no estaba bien. A medida que avanzaba, el paisaje empezó a cambiar. Los árboles parecían más retorcidos, sus ramas se extendían como manos que querían alcanzar algo en la oscuridad. La niebla se espesó, convirtiendo la luz de mis faros en un débil resplandor que apenas iluminaba el camino por delante. Entonces lo vi. Delante de mí, en medio de la carretera, había una figura. Era demasiado grande para ser un animal, pero su forma era demasiado distorsionada para ser humana. Detuve el camión, mi corazón latiendo con fuerza. La figura parecía estar mirándome, aunque no podía discernir ningún rostro. «¿Quién está ahí?», grité, pero mi voz se perdió en el silencio de la noche. No hubo respuesta, solo el sonido sordo del motor de mi camión. La figura comenzó a moverse, no hacia mí, sino a lo largo de la carretera, como si me invitara a seguir. Por un instante, consideré dar marcha atrás, huir de ese lugar, pero algo dentro de mí necesitaba saber, necesitaba entender lo que estaba pasando. Con cautela, puse el camión en marcha, siguiendo a la distancia a la misteriosa figura. Cada curva en la carretera parecía llevarme más profundo en un mundo que ya no reconocía. La vegetación se volvía más salvaje, los árboles más oscuros, la niebla más espesa. Después de lo que parecieron horas, la figura se detuvo. Estábamos en un claro, un lugar donde la niebla se disipaba ligeramente, permitiendo ver un viejo puente de madera que cruzaba un río oscuro y silencioso. La figura señaló hacia el puente y luego, como si estuviera hecha de la misma niebla que llenaba el aire, se disolvió en la oscuridad. Me quedé allí, solo, frente al puente. Sabía que cruzarlo significaba adentrarme aún más en lo desconocido, tal vez en lo peligroso. Pero había algo en ese lugar, algo en la forma en que la figura me había guiado hasta allí, que me decía que no había vuelta atrás. Tomando una profunda respiración, decidí cruzar el puente. Lo que encontré al otro lado cambió todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre mí mismo. El puente crujía bajo el peso de mi camión, cada tabla resonando como un eco distante en la quietud de la noche. Miré hacia abajo, hacia las aguas oscuras que fluían lentamente, ocultando sus secretos bajo la superficie tranquila. Una vez que llegué al otro lado, me detuve por un momento, mirando hacia atrás. El puente parecía un portal a otro mundo, uno que acababa de dejar atrás. La carretera delante de mí era diferente, aunque todavía estaba rodeada de árboles y sumida en la niebla. Había algo en el aire, una electricidad que hacía que mi piel se erizara. Continué conduciendo, mis ojos escaneando la oscuridad en busca de cualquier signo de la figura que me había llevado hasta allí. El camino del miedo, Delaware. Era una noche fría de noviembre y mi ruta me llevaba a través del corazón de Delaware, un estado conocido por sus pacíficos paisajes y su tranquila belleza. Pero esa noche no había nada de tranquilo en el aire. Una densa niebla se cernía sobre la carretera, tragándose las débiles luces de mi camión. Sentía una inquietante sensación de aislamiento, como si estuviera conduciendo a través de un mundo olvidado.
Había escuchado historias de otros camioneros sobre rutas extrañas y sucesos inexplicables en las carreteras de América, pero siempre las había descartado como simples cuentos para no dormir. Sin embargo, esa noche empecé a preguntarme si había algo de verdad en esas viejas historias. Mientras avanzaba, el silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el ronroneo constante del motor y el ocasional crujido de las ramas a los lados de la carretera. No había señales de vida, ni coches, ni animales, ni siquiera el sonido del viento. Era como si la naturaleza misma hubiera retenido su aliento. De repente, una sombra cruzó rápidamente frente a mi camión. Pisé los frenos, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Me quedé mirando fijamente hacia adelante, esperando ver algún animal o quizás un peatón imprudente. Pero no había nada, solo la oscura carretera y la niebla que se retorcía como fantasmas a la luz de mis faros. Intenté convencerme de que había sido solo mi imaginación, un truco de la luz y el cansancio. Pero en el fondo, algo me decía que había más en esa sombra fugaz de lo que quería admitir. Decidí continuar, con la esperanza de dejar atrás ese inquietante incidente. Pero eso solo fue el principio. A medida que seguía adelante, las cosas se volvieron aún más extrañas. Mientras el camión rugía a través de la densa niebla, mi mente luchaba por mantenerse enfocada en la carretera. La aparición fugaz había dejado una marca en mi percepción, haciendo que cada sombra pareciera moverse y cada sonido pareciera un susurro. Me repetía a mí mismo que era solo el cansancio, que había estado demasiado tiempo al volante, pero en mi interior sabía que algo no estaba bien. A medida que avanzaba, el paisaje empezó a cambiar. Los árboles parecían más retorcidos, sus ramas se extendían como manos que querían alcanzar algo en la oscuridad. La niebla se espesó, convirtiendo la luz de mis faros en un débil resplandor que apenas iluminaba el camino por delante. Entonces lo vi. Delante de mí, en medio de la carretera, había una figura. Era demasiado grande para ser un animal, pero su forma era demasiado distorsionada para ser humana. Detuve el camión, mi corazón latiendo con fuerza. La figura parecía estar mirándome, aunque no podía discernir ningún rostro. «¿Quién está ahí?», grité, pero mi voz se perdió en el silencio de la noche. No hubo respuesta, solo el sonido sordo del motor de mi camión. La figura comenzó a moverse, no hacia mí, sino a lo largo de la carretera, como si me invitara a seguir. Por un instante, consideré dar marcha atrás, huir de ese lugar, pero algo dentro de mí necesitaba saber, necesitaba entender lo que estaba pasando. Con cautela, puse el camión en marcha, siguiendo a la distancia a la misteriosa figura. Cada curva en la carretera parecía llevarme más profundo en un mundo que ya no reconocía. La vegetación se volvía más salvaje, los árboles más oscuros, la niebla más espesa. Después de lo que parecieron horas, la figura se detuvo. Estábamos en un claro, un lugar donde la niebla se disipaba ligeramente, permitiendo ver un viejo puente de madera que cruzaba un río oscuro y silencioso. La figura señaló hacia el puente y luego, como si estuviera hecha de la misma niebla que llenaba el aire, se disolvió en la oscuridad. Me quedé allí, solo, frente al puente. Sabía que cruzarlo significaba adentrarme aún más en lo desconocido, tal vez en lo peligroso. Pero había algo en ese lugar, algo en la forma en que la figura me había guiado hasta allí, que me decía que no había vuelta atrás. Tomando una profunda respiración, decidí cruzar el puente. Lo que encontré al otro lado cambió todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre mí mismo. El puente crujía bajo el peso de mi camión, cada tabla resonando como un eco distante en la quietud de la noche. Miré hacia abajo, hacia las aguas oscuras que fluían lentamente, ocultando sus secretos bajo la superficie tranquila. Una vez que llegué al otro lado, me detuve por un momento, mirando hacia atrás. El puente parecía un portal a otro mundo, uno que acababa de dejar atrás. La carretera delante de mí era diferente, aunque todavía estaba rodeada de árboles y sumida en la niebla. Había algo en el aire, una electricidad que hacía que mi piel se erizara.
Continué conduciendo, mis ojos escaneando la oscuridad en busca de cualquier signo de la figura que me había llevado hasta allí. Después de despedirme de Elias, regresé a mi camión, sosteniendo el antiguo libro con un sentimiento de reverencia y curiosidad. La noche aún era joven y la niebla seguía tan espesa como antes. Sentado en la cabina de mi camión, abrí el libro con cuidado. Las páginas crujieron suavemente bajo mis dedos. Cada página contenía una historia diferente, relatos de vidas pasadas y finales trágicos. Había historias de viajeros perdidos, de amores no correspondidos, de sueños rotos y esperanzas desvanecidas. Mientras leía, las voces de esas almas parecían susurrar en mi oído, cada una anhelando ser escuchada, comprendida. Pasé horas sumergido en esas páginas y con cada historia sentía cómo crecía mi determinación de ayudar a esas almas a encontrar la paz. Sabía que no sería fácil, que lo que estaba a punto de hacer podría ser peligroso, incluso aterrador, pero no podía dar marcha atrás. Había algo profundamente humano en su lucha, algo que resonaba en lo más profundo de mí. Con el amanecer acercándose, cerré el libro y salí del camión. La niebla comenzaba a disiparse, revelando la carretera en toda su sombría belleza. Sabía que las almas estarían esperándome, tal como Elias había dicho. Caminé a lo largo de la carretera, deteniéndome donde había visto las sombras antes. Esta vez me acerqué a ellas, hablándoles suavemente, contándoles que conocía sus historias, que entendía su dolor. Al principio no hubo respuesta, solo el silencio y la oscuridad, pero poco a poco comenzaron a aparecer, una por una, sus formas etéreas iluminadas por la luz del amanecer. Les hablé a cada una, utilizando las palabras que había leído en el libro, palabras de consuelo y comprensión. Algunas escuchaban en silencio, otras lloraban o susurraban palabras de agradecimiento. Con cada alma que encontraba paz, sentía un calor creciente en mi corazón, una sensación de estar haciendo algo verdaderamente importante. A medida que el sol se levantaba, las figuras comenzaron a desvanecerse, una tras otra, como si la luz del día las liberara de sus cadenas eternas. Cuando la última sombra desapareció, supe que había cumplido mi propósito en ese camino. Mirando hacia atrás a la carretera, ahora bañada en la luz del sol, sentí una profunda sensación de paz y realización. Había enfrentado el camino del miedo y había emergido no solo ileso, sino también transformado. Regresé a mi camión y puse en marcha el motor. Mientras conducía, sabía que esa experiencia me acompañaría siempre. Un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros hay esperanza y redención. Y así, con el amanecer a mi espalda, dejé atrás el camino del miedo, listo para enfrentar cualquier camino que la vida pusiera delante de mí. La carretera de la angustia, Connecticut, era una noche de otoño. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba la carretera. Había dejado Nueva York atrás, con destino a Boston. Todo estaba tranquilo hasta que entré en Connecticut. Tenía previsto pasar por un tramo conocido como la carretera de la angustia. Nunca había creído en supersticiones ni en historias de camioneros sobre rutas malditas, pero esa noche estaba a punto de cambiar mi perspectiva. La carretera se adentraba en un bosque denso, y a medida que avanzaba, una niebla espesa comenzó a envolver mi camión. El ambiente cambió, el aire se volvió más frío y un silencio inquietante se apoderó del lugar. A pesar de la potencia de los faros, apenas podía ver unos metros adelante. Fue entonces cuando comencé a escuchar algo. Al principio pensé que era el viento, pero luego los sonidos se hicieron más claros. Eran susurros, voces que parecían llamar mi nombre desde la oscuridad del bosque. Aceleré, intentando alejarme de aquellos susurros, pero cuanto más rápido iba, más intensos se volvían. De repente, en medio de la niebla, una figura apareció en la carretera. Pisé el freno con todas mis fuerzas, deteniendo el camión a escasos centímetros de lo que parecía ser una mujer de pie en medio de la carretera. Estaba inmóvil, su rostro pálido iluminado por los faros,
y sus ojos vacíos me miraban directamente. Incapaz de apartar la mirada de esos ojos vacíos, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La mujer parecía estar atrapada en el tiempo, su vestido desgarrado y su cabello oscuro moviéndose ligeramente con el viento. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron segundos, ella desapareció, como si se hubiera disuelto en la niebla, sacudido, pero decidido a no dejarme atrapar por el miedo, reinicié el viaje. Cada kilómetro que pasaba, la sensación de angustia crecía en mi interior. La carretera parecía no tener fin y la niebla se hacía cada vez más espesa. A lo lejos vi luces titilantes. Al principio pensé que era otro vehículo, pero al acercarme me di cuenta de que eran velas, dispuestas en un círculo en medio de la carretera. En el centro del círculo había una figura encapuchada, de espaldas a mí. Algo dentro de mí me decía que no me detuviera, que siguiera adelante, pero una fuerza inexplicable me hizo salir del camión. El aire estaba cargado de electricidad y un olor a tierra mojada llenaba mis pulmones. Me acerqué lentamente y cuando estuve a pocos pasos, la figura se volteó. Su rostro estaba oculto por la capucha, pero pude ver una sonrisa siniestra. «Chuck», susurró con una voz que resonó en mi mente. «Has llegado al final de tu viaje». Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano y el círculo de velas se encendió con una luz cegadora. El suelo bajo mis pies empezó a temblar y sentí como si la carretera misma estuviera a punto de tragarme. Con todas mis fuerzas, corrí de vuelta al camión, arranqué el motor y aceleré como nunca antes lo había hecho. Mirando por el espejo retrovisor, vi cómo la figura y las velas desaparecían, consumidas por la niebla. Mi corazón latía a 1000 por hora, y aunque quería creer que había sido una alucinación, algo dentro de mí sabía que era real. La carretera finalmente comenzó a despejarse y la niebla se disipó. Cuando salí del bosque, el amanecer empezaba a romper el horizonte. Nunca me había sentido tan aliviado al ver la luz del día. Al llegar a mi destino, no mencioné una palabra de lo sucedido, pero esa experiencia cambió algo en mí. Desde ese día, decidí colgar las llaves del camión. Ya no era el mismo Jack que recorría las carreteras sin miedo. Ahora sabía que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y algunas carreteras que es mejor no recorrer. Después de aquel incidente, pasé varias noches sin poder dormir, reviviendo una y otra vez los eventos en esa carretera maldita. Las imágenes de la mujer y la figura encapuchada me perseguían en sueños. Sabía que algo había cambiado en mí desde esa noche, algo profundo y perturbador. Decidí buscar respuestas. No podía continuar con mi vida ignorando lo que había vivido. Mi primera parada fue una biblioteca local en un pequeño pueblo de Connecticut. Pasé horas revisando libros de historia local y leyendas urbanas, esperando encontrar alguna referencia a la carretera o a las figuras que había visto. Finalmente, encontré una vieja leyenda sobre una mujer que había muerto en esa carretera a finales del siglo XIX. Según la historia, había sido traicionada por un amante y desde entonces su espíritu vagaba por la carretera, apareciendo ante los viajeros solitarios. Sobre la figura encapuchada no había nada, lo cual solo añadía más misterio a mi experiencia. Con esta información, decidí visitar la carretera de nuevo, esta vez durante el día. Al llegar, todo parecía normal, solo una carretera rodeada de bosques. Pero al caminar por donde había visto las velas, sentí un escalofrío. El aire se volvió más frío y por un momento pensé escuchar susurros. En ese instante, un hombre mayor apareció caminando por la carretera. Se presentó como Henry, un lugareño que había vivido allí toda su vida. Le conté mi experiencia y para mi sorpresa no pareció sorprendido. Henry me dijo que había historias sobre esa carretera que se remontaban a décadas, historias de apariciones y fenómenos inexplicables. Según Henry, la figura encapuchada era un guardián de la carretera, un espíritu que protegía el lugar de aquellos que no respetaban su historia y su tragedia. Me advirtió que no era bueno indagar demasiado en estos asuntos, que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Regresé a casa con más preguntas que respuestas.
No sabía si creer completamente en la historia de Henry, pero algo en su tono me decía que no estaba mintiendo. Desde entonces, evité pasar por esa carretera y traté de olvidar lo sucedido. Pero la vida tiene formas extrañas de recordarnos nuestras experiencias. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta sin remitente. Dentro había una fotografía antigua mostrando la carretera con una figura borrosa al fondo. Al voltearla, había una nota que decía: «Recuerda, algunos caminos están mejor sin recorrer». La carta y la fotografía revivieron mi inquietud, una sensación de que había algo más que debía descubrir. A pesar de las advertencias de Henry, no podía dejarlo pasar. Necesitaba entender qué me había sucedido en esa carretera y por qué. Decidí hacer una última visita a Connecticut, esta vez con el propósito de investigar más a fondo. Llegué a un pequeño motel cerca de la carretera y planeé pasar unos días explorando el área. Esa noche, mientras cenaba en un diner local, un hombre se sentó a mi lado en la barra. Era de mediana edad, con una mirada cansada pero aguda. Sin previo aviso, comenzó a hablar de la carretera. Dijo llamarse Tom y afirmó haber tenido experiencias similares a la mía. Tom había sido un camionero y, como yo, había encontrado la carretera por accidente. Relató cómo había visto figuras en la niebla y cómo sentía que algo lo llamaba cada vez que pasaba por la zona. Me habló de un grupo de locales que compartían historias similares. Se reunían cada tanto para discutir sus experiencias y buscar explicaciones. Intrigado, le pedí que me llevara a una de estas reuniones. La reunión se llevó a cabo en una vieja casa cerca del bosque. Allí conocí a otras personas, cada una con su propia historia sobre la carretera. Algunas eran más escépticas, buscando explicaciones lógicas, mientras que otras creían firmemente en lo sobrenatural. Uno de los presentes, una mujer llamada Sara, afirmó ser descendiente de la mujer que, según la leyenda, vagaba por la carretera. Según ella, su antepasada había sido injustamente acusada y ejecutada por brujería. Sara estaba convencida de que el espíritu de su antepasada buscaba justicia y que la figura encapuchada era un protector, un guardián que mantenía vivo el recuerdo de las injusticias del pasado. La reunión me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Era posible que los espíritus de aquellos que sufrieron injusticias en el pasado aún rondaran la carretera? ¿Y qué papel jugaba yo en todo esto? Decidí visitar la tumba de la mujer, ubicada en un viejo cementerio cerca de la carretera. La tumba estaba descuidada, casi olvidada. Me quedé allí un rato, reflexionando sobre la historia y las vidas que se entrelazaban con esa carretera. Al regresar al motel, encontré otra carta esperándome. Esta vez había una llave antigua dentro y una nota que decía: «La respuesta está en el pasado». La llave parecía antigua, probablemente de alguna casa o caja fuerte antigua. Los días siguientes los dediqué a buscar cualquier cerradura que pudiera corresponder a la llave. Finalmente, en una antigua biblioteca, encontré una caja fuerte oculta detrás de una estantería. Al abrir la caja, encontré documentos y cartas que revelaban la verdadera historia de la mujer de la carretera. Ella había sido una curandera, respetada en su comunidad hasta que fue falsamente acusada de brujería por un amante despechado. Entre los documentos había un diario que detallaba su vida y su amor por la carretera, su conexión con la tierra y la naturaleza. Mientras leía, sentí una paz y una comprensión que nunca había experimentado. Era como si, a través de sus palabras, ella estuviera hablando directamente conmigo, diciéndome que estaba bien seguir adelante. Dejé Connecticut con una sensación de cierre. Aunque nunca compartí mis hallazgos con nadie, guardé el diario como un recordatorio personal de mi viaje y la conexión profunda y misteriosa que todos compartimos con el pasado. Desde entonces he vuelto a la carretera, pero con una nueva perspectiva. Ya no soy el mismo Jack que era antes de esa experiencia. Ahora sé que hay historias y misterios esperando ser descubiertos en cada curva y que a veces las respuestas que buscamos están más cerca de lo que pensamos. Con el diario en mi poder y un nuevo entendimiento en mi corazón, sentí que una parte de mi viaje había llegado a su fin.
Pero había algo más, una inquietud que seguía latente. La figura encapuchada y su conexión con la carretera aún eran un misterio. Decidí hacer un último viaje por la carretera, esta vez con un propósito diferente. No estaba buscando respuestas ni huyendo de mis miedos. Quería enfrentar lo que había encontrado aquella noche y quizás entender su propósito. Llegué a la carretera al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el cielo se teñía de colores rojizos y anaranjados. Me detuve en el mismo lugar donde había visto por primera vez a la figura encapuchada. Con el diario de la curandera en mis manos, salí del camión y me paré en medio de la carretera. El aire estaba tranquilo y por un momento todo parecía increíblemente sereno. Cerré los ojos y tomé una respiración profunda, preparándome para lo que pudiera venir. Cuando los abrí, allí estaba ella, la figura encapuchada, parada a unos metros de mí. Esta vez no sentí miedo, sino una especie de comprensión silenciosa. Nos quedamos mirando el uno al otro durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, la figura se acercó y, con un movimiento lento, se quitó la capucha. Bajo ella no había un rostro aterrador o una visión macabra, sino el rostro de un hombre mayor, marcado por el tiempo y la tristeza. Sus ojos reflejaban una profunda sabiduría y un dolor inmemorial. Hace mucho tiempo, comenzó con voz ronca, esta carretera era un lugar de conexión, un camino que unía mundos y personas, pero con el tiempo se convirtió en un lugar de tragedia y pérdida. Yo fui uno de los primeros en recorrerla y ahora soy su guardián. Me contó cómo había amado a la curandera y cómo su muerte injusta lo había atado a ese lugar, convirtiéndolo en un protector de su historia y su legado. Me explicó que yo había sido atraído a la carretera no por casualidad, sino porque algo en mi alma resonaba con la historia de la curandera y la injusticia que había sufrido. Tu visita ha traído paz a este lugar, dijo el guardián. Al descubrir la verdad y recordar su historia, has ayudado a sanar viejas heridas. Con esas palabras, la figura se desvaneció lentamente, dejando atrás un sentimiento de tranquilidad. Miré al cielo, ahora estrellado, y supe que mi viaje había terminado. Regresé al camión, dejando atrás la carretera de la angustia. Aunque sabía que volvería a la vida en la carretera, llevaría conmigo las lecciones aprendidas y las historias descubiertas en ese lugar místico. La carretera de Connecticut ya no era un lugar de miedo para mí, sino un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, hay historias de amor, pérdida y redención esperando ser contadas, y que a veces somos nosotros quienes debemos contarlas.